La vez pasada estuvimos viendo todo acerca sobre volumen, específicamente sobre volumen. ¿Está bien? Vimos el método de las secciones transversales, el método de los discos, el método de las arandelas, ¿verdad? Y el método de los casquillos cilíndricos, ¿verdad? Básicamente en la primera parte vimos todo lo que es volumen, ¿sí? Hoy vamos a cerrar las aplicaciones de las integrales definidas. Vamos a cerrar un poco en la parte geométrica. Así para la siguiente y última clase vamos a dejarlo para la parte física. ¿Está bien? Entonces, una de las aplicaciones geométricas de la integral definida es la longitud de la curva plana. Nosotros ya vimos de la forma polar, pero falta ver de la forma rectangular, ¿verdad? En coordenadas rectangulares. Ya vimos, aclaro esto, longitudes de una curva polar, ya vimos, ¿sí? Si tengo expresado la figura en términos de coordenadas polares, eso ya estuvimos viendo en clases pasadas, ¿verdad? Pero para una figura que está expresada de forma rectangular o bien de forma parametrizada, también se puede calcular la longitud. Hay técnicas para calcular la longitud, ¿verdad? Por ejemplo, C en este caso es la curva definida paramétricamente por las ecuaciones x igual a f de t, donde t es un parámetro e y es igual a g de t, ¿verdad? X e y está como función de un parámetro t, ¿está bien? Entonces está de forma paramétrica. T va de A a B, la longitud de la curva de A a B se aproxima por la suma de las longitudes de los segmentos de recta de la trayectoria poligonal que inicia en A, que es el punto 0, ¿verdad? Y termina en B, que es el enésimo punto, ¿verdad? Y los matemáticos, ¿verdad? Antiguamente no tenían problema para calcular la longitud de una curva de una recta, ¿verdad? De hecho, la geometría analítica, por ejemplo, nos proporciona las herramientas para que nosotros podamos calcular la distancia, ¿verdad? La distancia entre dos puntos, ¿verdad? Es la distancia de una recta, ¿sí? No tenemos esa noción de la geometría analítica, ¿verdad? Pero a priori nosotros no sabemos todavía cómo es para calcular, ¿verdad? Si en vez de que sea recta es una curva, ¿verdad? Entonces lo que queremos calcular es la longitud de la curva, ¿verdad? Queremos saber cuánto mide el perímetro de esta curva, ¿verdad? Los matemáticos griegos, ¿verdad? Específicamente Arquímedes tenía una forma de calcular que básicamente las formas modernas se basan también de alguna u otra forma en el método de Arquímedes, ¿verdad? Solamente que aplicando los conceptos ya del cálculo diferencial e integral, ¿sí? Y básicamente consiste, si yo quiero aproximar el perímetro de una circunferencia, lo que yo puedo hacer es inscribir un polígono, ¿verdad? En este caso, inscribo un polígono de 4 lados. Obviamente va a haber un error considerable. Puedo inscribir un polígono de 8 lados. El error con respecto a un polígono de 4 lados va disminuyendo, ¿verdad? En este caso, inscribo un polígono de 16 lados y como vemos la aproximación ya es bastante buena, ¿sí? Y a medida, obviamente, que a medida de que el número de lados del polígono aumenta, la aproximación se va haciendo mucho más buena, ¿verdad? Y aproximo la longitud de la circunferencia calculando la longitud del perímetro del polígono, ¿verdad? Y trabajar con polígono es fácil porque geométricamente es sencillo, ¿verdad? Es una geometría euclidiana, ¿verdad? Porque Euclides estudió inicialmente, ¿verdad? En su tratado, ¿verdad? De geometría. Y son fórmulas bastante sencillas y sabemos trabajar con polígonos
entonces aproximar el perímetro de una circunferencia con polígonos es fácil, ¿verdad? Más o menos esa idea se sigue utilizando en la actualidad, pero se le introduce ya una base de cálculo diferencial e integral, ¿verdad? Acá nos dice, acá está Arquímedes, ¿verdad? Dice que Arquímedes utilizó los perímetros de los polígonos inscritos para aproximar el perímetro de la circunferencia, que es lo que le estaba contando, ¿verdad? Por ejemplo, para ya un polígono inscrito de 96 lados, ¿verdad? El método de la aproximación de pi da 3,14103, ¿verdad? Como el perímetro de una circunferencia de radio 1, ¿verdad? Y básicamente, o sea, inclusive no es necesario, o sea, no creo, ¿verdad? O capaz que sí, ¿verdad? Pero no creo que Arquímedes haya hecho los dibujos de un polígono inscrito con 96 lados, ¿verdad? Lo que él hizo fue utilizar la fórmula de un polígono, ¿verdad? Y en la fórmula insertó, o sea, la fórmula adecuó para que sea el perímetro de un polígono, ¿verdad? Por ejemplo, un polígono regular, digamos, de 96 lados, ¿está bien? Y así calculó el perímetro, aproximó el perímetro de la circunferencia, ¿verdad? Entonces, y nosotros también, ¿verdad? Si nosotros queremos calcular la longitud de esta, nosotros lo que queremos calcular es la longitud de este arco, ¿verdad? De este arco de curva. Entonces nuestra primera aproximación va a ser la distancia entre esos dos puntos, ¿verdad? Y esa distancia es pitagórica, ¿verdad? O sea, yo tengo acá los catetos delta x y el otro cateto delta y, ¿verdad? Y esto al cuadrado es delta x al cuadrado más delta y al cuadrado, ¿verdad? O sea, eso tengan ahora en su cabeza. El arco voy a aproximar como la distancia de una línea recta, ¿sí? Y la distancia de una línea recta lo calculo de forma pitagórica y no hay problema, ¿sí? Entonces la longitud de una curva definida en forma paramétrica, vamos a hablar primeramente de eso para que no haya tanta confusión, que lo que es parametrizar, ¿verdad? Porque todavía creo que no estuvimos hablando mucho de la parametrización de una curva, así que atiendan bien esta parte. C es una curva cualquiera, ¿sí? Expresada en forma paramétrica que vamos a ver enseguida qué es, por medio de las ecuaciones. Tanto x e y, en vez de poner y en función a x, separo a x y separo a y x e y expreso como una función de un parámetro se llama. Y ese parámetro es t, y t tiene un intervalo cerrado entre a y b, ¿sí? Se supone que f y g tienen derivadas continuas en el intervalo AB, cuyo valor no es igual a 0 simultáneamente. Se dice que tales funciones son continuamente diferenciables y la curva C definida por ella se le denomina curva suave. Y eso es lo que yo siempre le decía. Una curva suave es aquella que en toda su trayectoria es diferenciable. Por ejemplo, esta en toda su trayectoria es diferenciable, por eso es suave. Sin embargo, si yo tengo una curva así, en este punto yo tengo una derivada positiva acá y otra derivada negativa acá, entonces en este punto no existe derivada, ya lo discutimos, ya discutimos mucho esto. O sea, ¿por qué en un vértice no existe derivadas? Porque las derivadas laterales son distintas, ¿verdad? Hay una diapositiva de diferenciabilidad que lo pueden revisar si quieren, donde hay algunas informaciones sobre diferenciabilidad, cuándo existe o cuándo no existe derivadas, pero este era un caso en que inclusive había, o sea, les comento otros casos, que en ese punto, por ejemplo, hay casos que en ese punto la pendiente no existe, ¿verdad? No existe pendiente por una recta vertical. Y en este caso, por ejemplo, las derivadas laterales son diferentes, entonces no existen derivadas. Entonces esto es una curva que no es suave. Esta es una curva suave diferenciable en toda su trayectoria. Esta no es suave porque no es diferenciable en este punto. A no ser diferenciable en este punto ya no es suave.
O sea, cuando la curva tiene picos, ya no es suave. Una curva suave es aquella que es diferenciable en todos sus puntos. Y una curva que es diferenciable en todos sus puntos es suave, ¿entendés? Entonces, sigamos. Puede ser útil imaginar la curva como la trayectoria de una partícula que se mueve del punto A al punto B. Y se subdivide, obviamente, eso matemáticamente se subdivide eh, la trayectoria en n partes, ¿verdad? Siempre hablamos de partición y esa partición debe tender a una norma cero y ahí vamos a aplicar ya el criterio Riemann, ¿está bien? Entonces, acá lo importante es que la longitud del largo yo voy a aproximar primeramente como una línea recta, ¿verdad? De forma pitagórica, ¿sí? Entonces, delta x yo lo puedo expresar de esta forma porque x es una f de t. Entonces, en vez de poner delta x, como x es una función de t, le expreso en términos de función de t, ¿verdad? Final menos inicial. Y i, que es delta i, ¿verdad? Este que es otro cateto que está acá, es g de t. Entonces, final menos inicial. ¿Sí? Entonces, pero este es de un trozo nomás. Esta L sub K es un trocito nomás. Pero yo puedo dividir toda esta trayectoria en n particiones, entonces muchos trocitos. Y la longitud final, ¿verdad? Esta que es la longitud final, la sumatoria de todos esos trocitos, esas diferenciables de longitud. Y yo hallo la suma de todos los trozos y tengo y así ya poder calcular el perímetro. No es otra cosa que estamos calculando el perímetro para una curva cualquiera, ¿verdad? Que se llama longitud de la curva plana. Y entonces, básicamente, es esta, ya de su forma parametrizada, ¿verdad? Acá dice que la suma de la derecha no es exactamente una suma de Riemann, porque no es estrictamente hablando una suma de Riemann. Porque dice que f' y g' se evalúan en puntos diferentes y para que sea una suma estrictamente de Riemann tiene que haber solamente un punto de muestra, ¿verdad? Pero tiene sus bases garantizadas, digamos, o sea, tomemos esto como verdad y algunas veces en otros cursos capaz que lo podamos o puedan demostrar, ¿verdad? Porque esto ya es un teorema del cálculo avanzado que se necesita, ¿verdad? Para demostrar que es cierto, ¿verdad? Entonces vemos que la longitud de la curva plana es la integral desde A hasta B, ¿verdad? La raíz cuadrada de f' de t al cuadrado más g' de t al cuadrado. O sea, esto es la derivada y esto es la derivada. ¿Está bien? Esta. Entonces, si una curva C está definida en forma paramétrica, donde f' y g' son continuas, o sea, sus derivadas son continuas y no iguales a cero en el intervalo cerrado de AB, y se recorre una sola vez cuando t aumenta de A a B, ¿verdad? Entonces, o sea, todo eso se tiene que cumplir para que yo pueda aplicar la longitud, ¿verdad? Y veamos un ejemplo. Acá lo que yo quiero que ustedes atiendan, porque la gente que pasa a cálculo 1 se va a cálculo 2, ¿verdad? Y en cálculo 2 no sabe parametrizar y no sabe calcular, no sabe pasar de la forma paramétrica a su forma rectangular, digamos, ¿verdad? Y atiendan un poco, o sea, ustedes cuando lleguen en cálculo 2, o sea, si quieren, usted que le vaya bien en cálculo 2, ustedes tienen que mirar, y eso es cierto, y le pueden preguntar a la gente que lleva cálculo 2, ustedes deben mirar la fórmula parametrizada y ya se tienen que saber exactamente de qué curva estamos hablando. Yo, por ejemplo, miro esta forma parametrizada y yo, esto es una circunferencia. ¿Está? Pero yo le voy a demostrar a usted que es una circunferencia. Y usted, sí, una circunferencia, van a decir enseguida, ¿verdad? Pero, o sea,
Creo que ahora en geometría analítica inclusive ya está mejorando un poco, ¿verdad? Con lo que era antes, ¿verdad? Con el profe, con el nuevo profesor de geometría analítica. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de llevar con el nuevo profe de geometría analítica, pero antes había muchos problemas al pasar de cálculo 1 a cálculo 2 porque se olvidaban de la parametrización, ¿sí? Entonces, miremos acá, x igual a r por coseno de tita, ¿verdad? Despejemos coseno acá y despejemos seno acá. Coseno de t va a ser igual a x sobre r, ¿verdad? Y seno de t, ¿a qué va a igual? A i sobre r, ¿verdad? Ahora elevemos esto al cuadrado y elevemos esto al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado, 1, ¿verdad? X cuadrado más y cuadrado tienen un denominador común r cuadrado, entonces finalmente queda x cuadrado más y cuadrado, su denominador en común es r al cuadrado. Recuerden que acá hay un 1 por r cuadrado es r cuadrado y esta es la ecuación de una circunferencia. Esta es la CIA, ¿verdad? La ecuación de la circunferencia. Entonces, de la misma forma que ustedes ven esta fórmula y por geometría analítica, esto es una circunferencia, ustedes deben mirar la ecuación de la curva parametrizada y deben decir, esto es una circunferencia, ¿verdad? Tienen que practicar mucho con las curvas, por ejemplo, parametricen una elipse y vean la elipse en su forma general, vean la elipse en su forma paramétrica y digan, bueno, ya sé cómo es una elipse en su forma parametrizada y ya sé cómo es la elipse en su forma rectangular, ¿verdad? Estos son ejercicios que usted tiene que saber hacer para no tener problema en cálculo 2, ¿está bien? Entonces lo que queremos determinar es la longitud de la circunferencia. Ya tenemos de la forma parametrizada y una circunferencia empieza en 0 y termina en 2pi da una vuelta, ¿está bien? Entonces la longitud de la circunferencia es desde 0 hasta 2pi raíz cuadrada de la primera derivada de y al cuadrado más la primera derivada de x al cuadrado diferencial t. Entonces la derivada de i es r seno de t. La derivada entonces es r coseno de t, que está acá. X de t es r coseno de t. La derivada es menos r seno de t. Ahora elevo esto al cuadrado y esto al cuadrado. Entonces voy a tener acá r cuadrado coseno cuadrado de t más r cuadrado. Esto está mal. Voy a corregir. La derivada de r de x es menos r seno. Ahí estamos bien. Voy a guardar para que puedan tener bien. Y ahí está. Entonces, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1 y raíz cuadrada. Sí, r cuadrado sale como factor común. Y la raíz de r cuadrado es r. La integral de r de t, como yo estoy integrando con respecto a dt, r es una constante, t es la integral de dt entre 0 y 2pi, y 2pi r es la longitud de la circunferencia, la longitud de la circunferencia de toda la vida, ¿verdad? Luego el piscuno nos trae otro problema. La curva también empieza en 0 y se cierra. Hay un error también. Ahí está. La curva empieza en 0 y termina en 2pi. Se cierra en 2pi. Pero yo puedo dibujar un cuarto de la figura, hallar la longitud de un cuarto de la figura y luego multiplico por 4. Eso es lo que voy a hacer. Como siempre solemos trabajar.
calculo un cuarto de la longitud de la circunferencia y luego al final voy a multiplicar por 4 para tener el total. Entonces, y prima al cuadrado, la derivada de esto va a ser 3a seno cuadrado de t, la derivada de la interna es seno, la derivada de seno es coseno, ¿verdad? Entonces nos quedaría esto. Y x' al cuadrado es 3a coseno cuadrado de t y la derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? Entonces nos quedaría esto. Elevándolo al cuadrado tenemos de 3 es 9, coseno al cuadrado es coseno a la cuarta y seno al cuadrado es seno cuadrado. Acá lo mismo, 9 al cuadrado, seno a la cuarta, coseno cuadrado. Saco factor común 9a cuadrado, coseno cuadrado, seno cuadrado. Esto es 1, ¿verdad? La raíz de 9a cuadrado es 3a. Y la raíz de coseno cuadrado, seno cuadrado es coseno por seno. Coseno por seno, la integral es muy sencillo. Por ejemplo, yo defino u defino como seno, hago un cambio de la diferencial de u pues es coseno, diferencial t. Entonces acá va a quedar la integral de u y la integral de u diferencial u es u al cuadrado sobre 2. Y como u era seno, u al cuadrado sobre 2, ¿sí? Entre 0 y pi sobre 2. En 0 vale 0 y en pi sobre 2 vale 1. Finalmente, como en pi sobre 2 vale 1, te queda a 3a medio. 3a medio por 4 es 6a. Entonces 6a es la longitud de esta hipocicloide, que se llama también astroide. Si es que no me equivoco, tiene esta fórmula. Empieza en 0 y termina en 2pi. ¿Verdad? Es más simétrico, ¿verdad? Es una figura simétrica que hace esto. Pueden también ver la forma polar, etcétera, y graficar de forma polar. ¿Está bien? Lo que yo quiero hacer hoy es cerrar ya la parte geométrica de las aplicaciones de las integrales definidas. Para la próxima clase empezar las aplicaciones físicas. Entonces ahora vamos a ver el área de un cuerpo de revolución. El área de un cuerpo de revolución es como el área del cascarón, ¿está bien? Entonces yo una curva plana, por ejemplo, esta era, ya vimos la vez pasada que esto era la semicircunferencia, ¿sí? Esta ecuación que se muestra acá es esta, ¿sí? Esa es esta ecuación. Eso, al darle la vuelta, porque es un área de revolución, es el área de la esfera, ¿verdad? El área de la esfera, como ustedes saben, es 4pi área al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta definición de acá es del Piskunov. Vamos un poco a ver qué nos dice. Dice, sea dada una superficie engendrada por la revolución de la curva I igual a fx, o sea, yo hago girar la curva I igual a fx y ahí genera un área, y esa área es el área del cuerpo de revolución, ¿verdad? Es el área del cuerpo geométrico, ¿está bien? Calculemos el área de esta superficie en el intervalo de AB. Supongamos que la función fx es continua y tiene derivadas continuas en todos los puntos del intervalo AB. El área de la superficie del tronco es 2pi por la altura promedio por la longitud, ¿verdad? Esto sería más bien como el radio, ¿sí? Vamos un poco a poner acá. Voy a poner nomás acá para recordar el área lateral de del cono. Y vamos a hacer la reflexión con el área lateral del cono. Dice pi RL, ¿verdad? Donde L es la generatriz, ¿verdad?
Sí, el área lateral es pi radio por generatriz, ¿verdad? Entonces, imagínense nomás, pi radio por generatriz. Entonces, pi, o sea, 2pi acá se simplifica con 2, te queda pi. Esto es el radio y esto básicamente sería la generatriz, ¿sí? Que es el área de la superficie del tronco, ¿sí? El área de la superficie del tronco es 2 por la altura promedio por la longitud, ¿verdad? Esto al final queda pi por la altura, ¿verdad? Que era la altura promedio por la longitud. Y para, por ejemplo, un cono es pi, eh, esto sería el radio y esta es la generatriz. Entonces la sumatoria de pi por esa altura por el radio es la superficie lateral, ¿verdad? O sea, el área lateral. Entonces la sumatoria, estas no son suma de Riemann estrictamente hablando. Y converge a esta integral. ¿Sí? Esto finalmente converge a esta integral. Entonces esta es la que se utiliza para calcular el área de un cuerpo de revolución. Y en la forma diferencial, lo que nosotros hacemos es integrar 2pi por el radio por el ancho de la banda. ¿Sí? El ancho de la banda es delta S, diferencial S. Entonces, le voy a mostrar más acá. Si ustedes tienen así, esto es de S, diferencial, esto entonces de X y esto es de Y. La forma 90 grados. Y es eso básicamente. Y se utiliza esta fórmula, la integral de 2pi el radio por el ancho de la banda. Es diferencial S. Entonces vamos un poco a dice determinar el área de la superficie generada al hacer girar esta curva entre 0 y un medio alrededor del eje X. Entonces, 2pi por radio por ancho de banda, ¿verdad? 2pi por radio. El radio es I y el ancho de banda es delta S. Delta S vimos que era esto, o sea, por Pitágoras se saca. Finalmente 2pi por radio que es I por raíz cuadrada de X cuadrado más de Y al cuadrado. De acá se puede despejar, por ejemplo, de X cuadrado. Se deja nomás como de X cuadrado y de Y. Primero se deriva Y, luego se eleva al cuadrado, que queda esto. ¿Verdad? Entonces, luego se expresa de esta forma. De x al cuadrado se puede tomar como un factor común, de x cuadrado se toma como un factor común y sale de la raíz. O sea, de x cuadrado sale de la raíz como de x. Eso es lo que pasa acá. De x cuadrado sale de la raíz como una de diferencial x. ¿Está bien? Acá se sustituye u1 más 9x a la cuarta, se deriva y se integra nuevamente. ¿Sí? Al integrar, se aplica la regla, el teorema de Barrow, se evalúa en un medio y luego se evalúa en 0, que finalmente se sale 61pi sobre 1728. Ustedes pueden corroborar eso. El teorema de Pappus, bueno, Pappus fue también un griego del siglo III, ¿verdad?
un matemático, un filósofo matemático de la antigua Grecia, ¿verdad? La genialidad de Pappus es que él tiene una forma geométrica, ¿verdad? Con geometría euclidiana de calcular el área de la superficie de revolución y el volumen de los cuerpos de revolución. ¿Está bien? Y eso ya se conoce desde el siglo III. El teorema de Pappus para volúmenes es que, o dice lo siguiente, y esto, por ejemplo, no lo podemos demostrar con el método de los cascarones cilíndricos, por ejemplo, se puede demostrar esto. O sea, se puede mostrar que verdaderamente el teorema de Pappus es cierto o es correcto, ¿sí? Si una región plana se hace girar alrededor de una recta en un plano, de manera que esta última no corte el interior de la región, entonces el volumen del sólido generado es igual al área de la región, que es A, por la distancia recorrida por su centroide durante la rotación, que es 2pi por radio, ¿verdad? Y ρ es la distancia entre el eje de rotación y el centroide. Entonces, 2pi radio por el área, ¿verdad? Volumen igual a 2pi radio por el área. Entonces, lo que vamos a calcular es volumen, ¿verdad? La región R se hará girar una vez alrededor del eje X para generar un sólido, ¿verdad? Esto, por ejemplo, va a generar como una especie de dona, ¿verdad? Esto va a girar con respecto al eje X, ¿verdad? Y va a generar una especie de dona, ¿está bien? Y el volumen de toda esta dona es lo que nosotros vamos a calcular acá. ¿Sí? Entonces, la región R se hará girar una vez alrededor del eje X para generar un sólido. Un teorema que data desde hace 1700 años, como le dije, es del siglo III. Establece que el volumen del sólido puede calcularse multiplicando el área de la región, que es A, por la distancia recorrida por el centroide durante la rotación, 2pi rho, ¿verdad? Entonces, este teorema se puede mostrar podemos demostrar que el teorema de Pappus es correcto aplicando el método que estudiamos en las clases pasadas, que es de los cascarones cilíndricos o de los casquillos cilíndricos, ¿verdad? El volumen para el método de los casquillos cilíndricos, ¿se acuerdan que es? En este caso vamos a integrar desde C hasta D 2pi radio del cilindro por la altura del casquillo, ¿verdad? El radio del cilindro es I y la altura del casquillo, esta es la altura del casquillo, que es LI, diferencial I, ¿verdad? La coordenada I del centroide del radio es I barra es un ponderado, ¿sí? La integral de I promedio diferencial área sobre área, ¿sí? Acá se hace un ponderado. Y esta integral es esta misma integral que está acá. Entonces se ve que A por I barra es la integral desde C hasta D y LI de I. Sustituyendo a I por la última integral de la ecuación 10, ¿verdad? Entonces, desde C hasta D y LI de I, se obtiene que el volumen es 2pi radio, ¿verdad? Por área. Entonces, esto, por ejemplo, este I barra vamos a entender mejor en centros de masa, o sea, la próxima clase, pero es un ponderado nomás, es un ponderado que se hace y que es válido. Lo que sí, acá en esta diapositiva, lo que yo le quiero decir es que el teorema de Pappus se demuestra con el método de los casquillos cilíndricos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero hallar el volumen del toro, es 2pi radio, el radio del toro, desde cero hasta, desde el centro, ¿verdad? Del toro, hasta el centro acá otra vez, de esta circunferencia, es B. Y el área de todo esto es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces, 2pi b por pi área al cuadrado, 2pi cuadrado b a cuadrado es el volumen de un toro. Eh, y esto no nos corresponde.
El teorema de Pappus también tiene una extensión, o sea, en realidad hay un teorema de Pappus para el volumen y un teorema de Pappus para el área de superficie. El teorema de Pappus para el área de superficie es, o dice lo siguiente: si un arco de curva plana suave se hace girar alrededor de una recta en el plano, de manera que ésta no corte el interior del arco, entonces el área de la superficie generada por el arco es igual a la longitud del arco por la distancia recorrida por el centroide del arco durante la rotación. Si R es la distancia entre el eje de rotación y el centroide, entonces el área del cuerpo es 2pi radio por L, 2pi RL, ¿verdad? Esta es la distancia entre el centro, entre el eje y el centroide, ¿está bien? Y vamos a también calcular, también tiene su demostración, pero esta demostración, como está otra vez este ponderado, quiero que veamos centro de masa primero, ¿sí? Que lo vemos en la próxima clase. Y el área de la superficie de un toro es 2pi rho, ¿verdad? Que es la distancia entre el eje del toro. Así pues, le voy a dibujar acá. Yo tengo el eje Y y tengo el eje X. Y acá tengo el toro. Bueno, tiene que ser más. Y acá yo tengo la distancia entre el eje y el centro de esta circunferencia es lo que nosotros conocemos como B. ¿Sí? Esto tiene un radio A. Entonces, 2pi RL, pues, 2pi R, que es B, y la longitud de la circunferencia es 2pi por A, 2pi por A, ¿verdad? O sea, la longitud de la circunferencia es la longitud de esta circunferencia, el perímetro de esta circunferencia es 2pi por A. Entonces, finalmente queda 2 por 2, 4, pi cuadrado AB, o BA, ¿verdad? El área del toro, ¿verdad? El área que sería la superficie del toro, ¿sí? Entonces, básicamente terminamos con las aplicaciones geométricas de la integral definida. La clase pasada vimos todo acerca sobre volumen y hoy vimos lo que nos faltaba: arco, superficies de revolución y teorema de Pappus para volumen y para área. Terminamos todo lo que es geométrico y nos faltarían las aplicaciones físicas que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué nos falta? Trabajo. También hay una aplicación de hidroestática que vamos a ver. Centro de masa, que es medio matemático, es también físico, pero tiene mucha matemática. Centro de masa es bastante largo. Vamos a ver la próxima clase. Entonces, trabajo, presión hidrostática, centro de masa